Hola, ¿qué tal? Soy Gloria Paredes. Muy bienvenidos a Vivir Tejiendo, el canal donde nos fascina y nos apasiona tejer. El día de hoy tenemos para ustedes el paso a paso de este lindo cubre hombros tejido en la técnica de 2 agujas o palitos. Súper fácil porque está realizado solo en punto bobo, musgo o Santa Clara, ¿sí? Lo hemos tejido en 2 agujas, en agujas del número 9 y agujas del número 12. Hemos utilizado 3 botones a tono con la lana, y en cuanto a la lana, hemos utilizado de la lana lisa en color amarillo o verde neón un aproximado de 260 gramos, ¿sí? Es una lana de 6 milímetros de grosor, y de la lana delgadita negra con brillo, que es una lana de 3 milímetros de grosor, aproximadamente 120 o 130 gramos de esta lana. La hemos tejido a una sola vez, unida los 2 cabos desde que urdimos los puntos, y también hicimos en la parte del cuello unas puntaditas en ganchillo solo para recoger esta parte de nuestro cubre hombros. Bien, espero que este video sea de tu agrado. A continuación, el paso a paso. Bien, para empezar a tejer nuestro cubre hombros en la técnica de 2 agujas, vamos a utilizar 2 tipos de agujas, o 2 números distintos sería lo correcto, ¿sí? Vamos a utilizar estas agujas del número 9 o de 9 milímetros de grosor, como ven allí, ¿sí? Y también vamos a utilizar unas más gruesas como estas, que son de 12 milímetros de grosor. Bien, algo importante es la lana. Yo en este caso la voy a combinar así, tomando 2 colores y tejiendo a la vez, urdiendo los puntos del comienzo con las 2 hebras y tejiendo con estos 2 colores. Pero lo importante es que la lana que vamos a usar alcance el grosor adecuado para nuestras agujas de 9 milímetros de grosor, ¿sí? Que quede muy bien, que no quede el tejido suelto ni tampoco ajustado, ¿sí? Y luego ya cuando pasemos a estas agujas más gruesas, el tejido nos va a quedar más sueltito. Yo estoy utilizando una lana de 6 milímetros de grosor, que es la de color neón, ¿sí? Verde neón o amarillo, no distingo muy bien, y la de color oscuro es de 3 milímetros. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a montar en nuestras agujas de 9 milímetros de grosor 20 puntos, ¿sí? 20 puntos. Vamos a acercar ahí un poquito la cámara para que se vea mejor, y vamos a empezar tejiendo por 20 carreras, todo en punto derecho, como aquí por ejemplo, ¿sí? Miren, yo tomo en la primera carrera, ya ustedes lo saben, las que me siguen, tomo siempre los puntos por la parte de atrás, solo en la primera carrera, porque así me dificulta menos. Pero si ustedes desean, o pueden hacerlo de otra manera, tomando los puntos por aquí por delante, mejor, ¿sí? En mi caso, por la forma como monto los puntos, se ajustan demasiado, entonces los tomo así. Pero ustedes, como se sientan más cómodas, eso no va a variar en nada. Y vamos a tejer 20 carreras así, todas en punto derecho. Esta sería la primera. Y nos faltarían 19 carreras más, ¿sí? Así, miren, todo en punto derecho. Y siempre les digo que cuando tejemos con 2 hebras, en este caso así, cuando combinamos o matizamos, sería lo correcto, la lana, tenemos que tener mucho cuidado de que al tejer no vayamos a pasar solo una hebra, ¿sí? Porque luego nos va a quedar como agujereado o calado el tejido. Entonces vamos a tener bastante cuidado con eso, y no hay ninguna complicación. Y como también les decía antes, al inicio del video, es que ustedes también pueden usar solo una lana del grosor necesario para las agujas del número 9, ¿sí? Bien, allí terminamos la primera carrera, damos la vuelta y vamos con nuestra segunda carrera. Ahora sí, ya tomando yo los puntos derechitos, como deben ser, por aquí por delante. Y así vamos a tejer nuestras 20 carreras, todas en punto derecho. Ahora, yo no voy a tejer 20 carreras, voy a tejer una carrera más, y ahí luego les explico cómo vamos a hacer los aumentos, porque yo ya tengo un tejido más avanzado, ¿sí? Pero lo que quiero es mostrarles cómo se hacen los aumentos. Entonces, para ello voy a tejer solo unas carreritas de preparación, pero ustedes sabrán que tienen que tejer antes de los aumentos 20 carreras en punto derecho. De igual forma, yo les voy a mostrar en el que tengo cómo es que queda, así que no se van a perder de nada, no se preocupen. Seguimos así y voy a tejer una carrera más en punto derecho
Y repito, y perdónenme porque repito tanto, pero no quiero que se confundan, ustedes van a tejer así 20 carreras, ¿sí? Continuamos entonces. Bien, miren, imaginemos que ya tengo mis 20 carreras, ¿sí? Les voy a mostrar aquí el que ya tengo avanzado para que ustedes puedan darse cuenta, miren. Así es el que ya tengo avanzado, aquí hay 20 carreras, miren. Cada uno de estos altos relieves se forma cuando tejemos 2 carreras. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 carreras en punto bobo. ¿Cuánto mide? Porque siempre es importante, ustedes me lo piden con centímetros y yo les doy el gusto para que todo les quede bonito. Tiene aproximadamente 18 centímetros de ancho, ¿sí? Con nuestros 20 puntos, y tiene aproximadamente 10 centímetros de alto estas 20 carreras. Cuando ustedes ya han tejido todo este espacio por 20 carreras, vamos a empezar con los aumentos que están aquí, porque miren, esto comienza a hacerse bastante ancho. 1 por los aumentos y 2 porque utilizamos las agujas más gruesas. Entonces voy a explicarles. Imaginemos que aquí ya tengo mis 20 carreras y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, tejemos un punto derecho, ¿sí? El primer punto derecho. A ver, vamos a acomodar aquí. Aquí, solo aquí, porque se me desbarató el último puntito de la última carrera. Ahora sí, tejo mi primer punto derecho y luego levanto la hebra para hacer un aumento y tejo este que viene y el otro en punto derecho, es decir, 2 puntos derechos, ¿sí? Luego levanto la hebra y tejo 2 puntos derechos, 1 y 2. Nuevamente levanto la hebra y tejo 2 puntos derechos, 1 y 2. Nuevamente levanto la hebra y 2 puntos derechos, 1 y 2. Y así me voy hasta el final de mi tejido, ¿sí? Miren, levantando la hebra y tejiendo 2 puntos derechos, 1 y 2. Así. Bien, miren, entonces levanto la hebra y tejo un punto derecho, segundo punto derecho, y al final levanto la hebra y tejo solo un punto derecho, ¿sí? Allí. Bien, ¿cuántos puntos tengo entonces de 20 que tenía? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, ¿sí? Aquí vamos a pasar a la aguja más gruesa de 12 milímetros de grosor, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todo vamos a tejer en punto derecho, ¿sí? Tejo mi primer punto en punto derecho y esta lazada o hebra con la que hice el aumento no la voy a tejer así, sino la voy a tejer por aquí. ¿Para qué? Para que se cierre el agujerito del aumento, porque si no me va a quedar un agujero bastante grande, ¿sí? Entonces, para cerrarlo la tejo retorcida, y los puntos normales los tejo normalmente en punto derecho, que son 2, ¿sí? Ahí viene la hebra nuevamente. Si yo la tejo así queda muy abierta, entonces ¿qué hago? La tejo por atrás, siempre en punto derecho, y así se va a ir cerrando. Y así voy a tejer toda esta carrera y voy a pasar mi tejido ya a las agujas más gruesas, ¿sí? Vamos a hacerlo, miren, un punto derecho, el otro punto derecho de la carrera anterior. Esta es la hebra que también se teje al derecho pero por atrás. Nuevamente 1 y 2 puntos normales y nuevamente la hebra por atrás, 1 y 2 puntos normales y nuevamente la hebra por atrás. Y recuerden que aquí deben de tener el largo de 20 carreras, ¿sí? Solo que yo hice poquitas carreras para darles la explicación. Y así nos vamos a ir hasta el final de nuestro tejidito o de esta carrera, tejiendo así nuestros puntos normales y siempre teniendo el cuidado de retorcer nuestra hebra tejiéndola por la parte de atrás. Continuamos, ya vamos a terminar. Acá tenemos la última hebrita que también tomamos por atrás y el punto derecho final. Así tenemos ya nuestros 30 puntos normales, ¿sí? De lo que estaban con hebrita ahora están normales. Entonces tomamos nuestra pareja de aguja del número 12
Y vamos a continuar tejiendo todas las carreras en punto derecho, todas las carreras en punto derecho, ¿sí? Sin hacer nada más que tejer todo en punto derecho. ¿Hasta dónde? Ahora les voy a mostrar. Miren, yo tengo aquí un tejido ya bastante avanzado. Voy a mostrar, aquí está el inicio de las 20 carreras en las agujas del número 9. Aquí están los aumentos, claramente no se pueden ver porque hemos retorcido el punto. Voy a quitar esta marquita y queda muy cerrado. Miren, ahí están los agujeritos, pero están pequeños, ¿sí? Que si no hubiéramos retorcido la hebra tejiendo los puntos por la parte de atrás, el agujero estaría grande. Entonces, nuestras 20 carreras en agujas del número 9, nuestros aumentos, ¿sí? Cada 2 derechos, y luego hemos continuado tejiendo en punto de Santa Clara todas las carreras, todas las carreras en punto de Santa Clara. Miren, hasta aquí. Ya cuando tenemos la medida vamos a terminar, pero miren, quiero que vean algo. Este puntito de Santa Clara tejido en las agujas bastante grandes, como son las agujas del número 12, tiende a ceder bastante. Eso es lo importante y es lo que queremos, ¿sí? Entonces, seguidamente les voy a dar las medidas en centímetros, ¿sí? Bien. Para que si ustedes están tejiendo en otras agujas, entonces no se compliquen. Aquí no se puede ver todo por el espacio que tiene la cámara. Yo le doy al máximo, pero no se puede ver. Entonces voy a darle la vuelta así para primero darles el ancho, ¿sí? El ancho que tiene, sin estirar nuestro tejido así nada más. En centímetros, nuestros 30 puntos en agujas del número 12 miden 36 centímetros, ¿sí? De ancho. No es mucho, no es mucho. Es lo necesario para cubrir nuestros hombritos. Y de largo el tejido, midiendo solamente desde los aumentos, ¿sí? No antes, no desde acá, no, sino desde acá, desde los aumentos. Vamos a poner allí nuestro centímetro y vamos a darle para atrás. Mide, aquí está, 83, ¿sí? Todo el largo debe de tener 83 centímetros. Ahora, otra cosa importante es que si esta es una medida estándar para adulto, pero si ustedes lo están tejiendo para una persona más gruesita o una persona más delgadita, entonces simplemente deberán de medir todo el contorno del cuerpo de la persona por debajo de los hombros, ¿sí? Vamos a imaginar que estos son los hombros, aquí está la cabecita y vamos a medir todo el contorno por debajo de sus hombros, y esa medida le daremos a todo el tejido, ahora sí midiendo desde aquí, ¿sí? Midiendo desde aquí, porque recuerden que también no debe de quedar suelto, ya que esto cede y se va a ajustar al cuerpo. Bien, una vez que ya tenemos nuestros 83 centímetros, vamos a continuar tejiendo entonces para poder terminar en una parte o en una forma como la que tenemos aquí. Bien, entonces miren, cuando ya tenemos la medida, los 83 centímetros o la medida que ya necesitamos según la persona para la cual estamos tejiendo, vamos a volver a nuestras agujas del número 9. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos 30 puntos, tenemos que reducir hasta tener 20 puntos. Vamos a hacer todo lo contrario que hicimos en el momento de los aumentos. Tejo mi primer punto en punto derecho, ¿sí? Y luego voy a tomar 2 puntos juntos del derecho, 1 y 2, y los dos los voy a tejer juntos. Luego tejo 1 y 2 puntos, y luego tomo estos 2 juntos del derecho. Nuevamente tejo 1 y 2 puntos en derecho, y estos dos que siguen los aflojo así, los tejo juntos del derecho. Así me voy a ir por toda la carrera tejiendo 2 puntos normales del derecho y 2 puntos juntos del derecho, ¿sí? Bien, seguimos entonces. 1 y 2 normales y estos 2 juntos del derecho. Bueno, así me dificulta un poco, por eso es que siempre los tomo así, los acomodo y luego los tejo juntos. 1 y 2 y luego 2 juntos del derecho. 1 y 2 y luego
2 juntos del derecho, hasta terminar la carrera en esta manera, ¿sí? 1 y 2, y luego estos dos finales juntos del derecho. Así terminamos esta carrera. Bien, miren, ¿con cuántos puntos me he quedado? Vamos a contar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 23 puntos. Obviamente me sobran 3, tengo que terminar con 23. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, aquí para empezar esta siguiente carrera voy a tomar estos 3 puntos juntos del derecho. 3, ¿sí? Así. Y tejo el resto de puntos en punto derecho. Y cuento: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y aquí tomo estos dos juntos para quedarme solo con 20, ¿sí? Y así me quedo con 20 puntos. Verificamos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 puntos, lo que tenía al comienzo. Aquí ya he tejido en esta la primera carrera, la que acabo de tejer con las disminuciones a ambos lados. Entonces me faltan solo 19 carreras en punto derecho para tener el mismo ancho de esta pieza de aquí, ¿sí? Estoy aquí justo en la parte que eran los aumentos, pero aquí en las disminuciones, y me falta toda esta franja. Entonces voy a tejer esas 19 carreras en punto derecho, ¿sí? Y para allá vamos tejiendo. Bien, miren, una vez que ya tenemos la medida, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ya tenemos nuestras 20 carreras, lo que vamos a hacer es cerrar nuestros puntos, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Seguro que ustedes ya lo saben, pero lo hacemos así: tejemos un punto derecho, el siguiente también, y el anterior pasa por encima del tejido. Otro punto derecho y el anterior pasa por encima del último que hemos tejido, ¿sí? Así vamos a continuar cerrando nuestros puntos hasta el último. Si no les dije cuánto de estambre o lana me tomó para tejer este cubre hombros, les diré que en la lana lisa, que es la de color verde o amarillo neón, me tomó unos 260 gramos aproximadamente, 250, 260. Y en la negra con brillo unos 140 o 130 gramos, ¿sí? Siempre la más delgadita entra como la mitad más o menos. Entonces eso fue lo que me tomó de lana, o me alcanzó de lana para tejer este cubrehombros, que es súper práctico, sobre todo para cuando nos levantamos en la mañana, ¿sí? Quizás no lo usen mucho para salir a la calle, aunque dependiendo del color que le pongamos, lo podemos usar hasta para ir a una reunión en la noche, ¿no? Y cubrirnos cuando tenemos un vestido un poco fresco. Miren, allí terminamos de cerrar. Pero también para las mañanas frías, cuando nos levantamos. Bueno, aquí en Perú ahorita yo estoy grabando y estoy a día 30 de enero. No sé cuándo saldrá este videito, pero miren, vamos a cortar aquí. Y ahorita aquí en Perú estamos en mucho calorcito. Ah, perdón. Ya yo por estar en la conversación iba a cortar la lana. No la cortamos, la dejamos aquí, ¿sí? Porque vamos a usar un ganchito más o menos aparente. En este caso yo voy a usar este del número 7 y lo voy a poner aquí, ¿sí? Bien, hemos cerrado todos los puntos y lo que vamos a hacer es tejer el borde que tenemos aquí. Bien, miren, entonces hemos puesto aquí nuestro ganchito en este último punto, y voy a acercar un poquito la cámara que quiero que se note súper bien. Ahí está, estamos aquí, miren, en este espacio, y vamos a ir, miren, este es el alto relieve y el bajo relieve. Siempre les hablo de esto: el alto relieve del musgo, el musgo en sí, y este es el bajo relieve, que es el musgo que se encuentra por el otro lado. Bien, el punto que tengo aquí corresponde a este bajo relieve. Ahora voy a ir aquí, ¿sí? Aquí, justo aquí más abajito, y voy a tejer un medio punto, y al otro espacio y un medio punto, y al otro espacio medio punto, ¿sí? Estoy yendo en cada espacio de hilera, miren, aquí, ¿sí?
allí, medio punto, me estoy deslizando y a la vez estoy haciendo un bordecito. A ver, espérenme que la lana por aquí me da vueltas. Ahí está. Por aquí. Así nos estamos deslizando por todo el borde. Bien, entonces de esta manera, con medio punto, nos vamos a ir deslizando por cada uno de los espacios de las hileras o de las carreras o de las vueltas, como ustedes le llaman. Así por todo nuestro tejido. Ya llegamos a esta parte donde hemos tejido con agujas del número 12. Igualmente también allí vamos a poner en cada espacio un medio punto. En cada espacio un medio punto. Así, miren. De esta manera, esta parte de arriba se va a ir recogiendo un poco. Esta va a ser la parte que va a ir donde corresponde el cuellito de la persona o los hombros mismos, ¿sí? Entonces vamos a recoger así un poquito con estos medios puntos. Miren, quiero que noten cómo va cerrando. Ese es el efecto que queremos dar, ¿sí? Vamos a acomodar nuestro tejido y así. Y esos ruiditos que ustedes oyen por allí es mi nieto que me está acompañando aquí. Está al lado mío con el andador. Ya está por querer caminar. Ahí las está saludando. Bien, así vamos a tejer medio punto por toda la carrera, ¿sí? Hasta llegar al otro extremo. Bien, esto es lo que quería que vean. Hemos hecho un efecto de recogido en el tejido, ¿sí? Ahora ya estoy en esta parte de aquí, miren, en la parte donde hemos tejido con agujas del número 9 y continuamos de la misma manera en cada espacio de hilera o en cada bajo relieve tejiendo medio punto. Sí, mi amor, ahorita te voy a cargar, espérame, ya estoy terminando, ¿sí? Sí, claro que sí. Bien, miren así, medio punto. Allí se ve claramente, ¿sí? Entonces continuamos así hasta llegar aquí, al final. Y bien, ahí está. Llegamos a la misma esquinita del tejido y hacemos nuestro último medio punto. Una cadenita más y aquí sí vamos a cortar la hebra, ¿sí? Cortamos, retiramos la lanita excedente. Yo aquí tengo este tramito de lana del inicio de los puntos, de la urdida o montada de los puntos, y voy a aprovechar para hacer un doble nudito y luego estas hebras y todas las demás que me estén sobrando las voy a perder con la ayuda de mi aguja lanera, como ya lo he enseñado en otros videos, ¿sí? Simplemente entramos así con la agujita en el mismo tejido y tomamos las hebritas que nos están sobrando allí y las pasamos. Ahí está. Sí, no te lleves mi cinta métrica, bebé. Ahí está, miren. Así vamos a ocultar todas las hebritas. Bien, miren, una vez que ya hemos tejido todo el borde y hemos escondido todas las hebritas que nos estaban sobrando, y aquí se me escapó una, ahora la escondo, lo que vamos a hacer es que en uno de los lados, en cualquiera de los extremos que es más angosto, vamos a poner botones al tono con la lana, ¿sí? 1, 2 y 3, dependiendo, si ustedes los quieren muy juntitos, podemos poner más, ¿sí? Pero yo creo que con 3 es suficiente. Los cosemos a este lado o a este lado como deseen, de la forma convencional como se pega un botón. Y bien, aquí están ya puestos los botones en el centro de todo el ancho que tenemos, ¿sí? Porque esto va a botonar aquí. Vamos a verlo. No necesitamos hacer ojales porque la verdad es que la puntada es bastante grande porque hemos utilizado agujas del número 9, ¿sí? Ahí está protestando mi nieto, quiere ir para la calle ya. Ahí está, miren, a ver, lo abroché mal, lo abotoné mal. Más acá. Ahí está. Ahora que ya está así, miren, quiero mostrarles la parte de arriba, que va en la parte del cuello, y la parte más amplia, que es la parte de abajo, ¿sí?
Bien, aquí no se ve muy bien, no se aprecia muy bien, por eso vamos a ir al maniquí para que ustedes puedan ver cómo queda. Y bien, miren, así es como queda nuestro cubre hombros, ¿sí? La verdad es que cuando ustedes se lo pongan, lucirá mucho mejor, ya que mi maniquí no tiene brazos y no permite dar la forma correcta. Pero cae sobre los hombros y es muy abrigador, y prácticamente los botones son solamente un adorno, ya que lo ponemos por arriba si deseamos a manera de poncho. Bien, espero que les haya gustado, que se animen a tejerlo, y si es deseo de ustedes compartir con nosotros las fotos de su trabajo, háganlo a través de la página de Facebook de Vivir Tejiendo o de nuestra cuenta de Instagram. También pueden buscarme a mí y ubicarme en Instagram como Gloria Amo Tejer. Bien, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarme. Dios bendiga todo el trabajo de sus manos. Que estén muy bien. Un besito. Hasta otra oportunidad si Dios lo permite.